Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes del Portal del Villegas, que inicio agradeciendo a las personas que están con nosotros en Patreon y en Flow, que como les he explicado muchas veces son fundamentales para mantener este programa funcionando. Así es que se los agradezco a los que están, a los que se han mantenido ahí por mucho tiempo, algunos por años, otros que se han ido en el momento dado pero han regresado, y a los que no han estado nunca, los insto a que si les gusta el programa, si les gusta, si lo ven a menudo, quizás todos los días, se inscriban en Patreon y aporten, aunque sea un par de dólares, todo va ayudando a mantener el programa. Eso es lo primero. Lo segundo, amigos, recordarles que este jueves, como prácticamente todos los jueves, hay flamenco en la Casa del Jamón. Las funciones están siendo espectaculares, la gente está yendo cada vez más masivamente, ya se llena el local y hay mucho entusiasmo porque la música es preciosa, la gente está comiendo, tomando, lo están pasando bomba, así que si usted está interesado, si usted ya ha ido y quiere regresar, quiere darse otra vez este gusto, ya sabe que se llena, así que reserve mesa. Si no ha ido nunca, también reserve mesa para que pueda ir, mesa para que se instale cómodo con su gente a beber, a comer, a oír y a ver flamenco. No olviden que frente a Tenderini hay un estacionamiento, cruzando Agustina, un estacionamiento subterráneo que permite llegar e irse con total tranquilidad, que el auto está guardado, no está ahí en la calle a merced de los ladrones o de los vándalos, y que usted se va a ir con toda tranquilidad y seguridad. Y les recuerdo finalmente mi libro, que está saliendo con mucha rapidez, algunos días más, otros días menos, debut y despedida, el progresismo después de Piñera. Eso. Y vamos a entrar en los temas. Los fines de semana en general hay poco movimiento noticioso, hay algunas entrevistas, siempre esas famosas entrevistas mercuriales de 2, 3 páginas con fotos solemnes, casi papales de los entrevistados, todo muy complaciente, pero en general no hay mucha actividad, hay alguna, así que voy a partir con algunas cosas que he estado viendo en los medios de comunicación que yo uso, que son básicamente extranjeros, que están online, no hay ningún misterio ni secreto, salvo uno o dos que son un poco más confidenciales. Una noticia que no ha pasado, que no ha sido muy comentada en nuestro país, o poco, y es el hecho que a fines de este año, a 50 kilómetros o algo así, el norte de Lima, los chinos inauguran un megapuerto que va a cambiar completamente la situación del transporte de carga en el hemisferio occidental, en la costa del Pacífico. Un megapuerto, un puerto inmenso, no solo en su extensión para recibir millones de containers, sino que va a tener profundidad suficiente para recibir barcos de gran envergadura. Es justamente estos que transportan, no sé si los han visto en fotografías o en videos, unos barcos enormes repletos de containers hasta arriba. Y eso va a cambiar completamente muchas cosas, y entre otras va a convertir prácticamente en una caleta de pescadores, poco menos Valparaíso y San Antonio, si las cosas siguen su curso. Perú, por supuesto, tiene todo el derecho del mundo de haber aceptado este proyecto, que es de una empresa china, o sea, es del gobierno chino a través de una empresa. Todas las empresas chinas están conectadas al gobierno chino, o por lo tanto al Partido Comunista. Es parte del proceso global de expansión a nivel planetario del poder económico, de la influencia política y también militar china. No me cabe duda que va a llegar un momento en que ese puerto también va a convertirse, aunque sea parcialmente, en un puesto militar, en algún puesto de observación, en algo vinculado con los militares chinos. Y en cualquier caso, para ir a lo más inmediato, esto va a significar un importante golpe, creo yo. Va a tener una mala consecuencia para nosotros que no tenemos un megapuerto. Todo lo que tenemos son 2 puertos importantes, San Antonio, Valparaíso, no sé si agregar Talcahuano, que no son megapuertos en primer lugar. Segundo, viven con problemas de conflictos laborales entre los portuarios, entre las personas que bajan, no me acuerdo cómo se llaman, la gente que trabaja en el puerto en el tema de la descarga de los barcos o la carga. Toda la vida
Todos los años tenemos problemas laborales. En general los sindicatos y el mundo laboral chileno es muy conflictivo, muy conflictivo. En algunos casos pueden tener toda la razón, pero en otros tiran la cuerda. El hecho es que tenemos muchos conflictos y son puertos bastante pequeños en comparación con lo que se llama ahora un megapuerto. Ustedes pueden ver videos de megapuertos ya existentes y es otra entidad, no tiene nada que ver con Valparaíso, con San Antonio, es otra cosa. Nuestros puertos son, más o menos tienen un cierto aire decimonónico en comparación con esto. Esto va a ser enormemente importante. Las consecuencias ahora geopolíticas y políticas a largo plazo son simplemente muy difíciles de prever, pero claramente señalan de todas maneras un aumento del peso y la influencia china, cosa que tienen los norteamericanos muy preocupados. Allá ellos, que han mirado todo el tiempo a América Latina como el patio trasero, no hacen las inversiones, no se involucran mucho, miran con bastante desdén, a veces con razón, a América Latina. Entonces, de pronto llegan los chinos con estos proyectos y se espantan. Pero ya es tarde. Yo no sé si esto lo han tomado en cuenta de alguna manera en las cancillerías chilenas, lo dudo, con el señor von Claveren, que si algún organismo nacional del Estado está poniéndose a pensar en las consecuencias, en qué es lo que debiera hacer el país para compensar lo que va a significar una competencia absolutamente perdida con ese megapuerto. Supongo que va a seguir llegando carga al Paraíso por una cuestión geográfica, estamos más al sur que ese puerto que está a 50 kilómetros al norte de Lima, y Lima está a miles de kilómetros de Valparaíso, pero igual va a afectar de algún modo, no necesariamente positivo, el comercio nacional, el comercio del transporte. Está por verse, yo no he visto ninguna reacción oficial al respecto. Eso es la primera cuestión que quería mencionarles, que he estado viendo este fin de semana, que me pareció ese tipo de cosas que son de una enorme trascendencia, pero parece ser que mientras más trascendente un hecho, es inversamente proporcional la cantidad de cobertura que le dan los medios de prensa, para no hablar de los políticos que viven en el área chica, no preocupados de las elecciones, que de los votos, que del rating, que esto, que lo otro. Son gente intrínsecamente miope intelectualmente por su profesión y por su origen nada más, si no son grandes genios los que llegan a la política. Eso es una cosa. Y antes de entrar a mi primer bloque comercial, les quiero contar que también estuve viendo el fin de semana análisis sobre lo que supuestamente, porque los análisis se pueden equivocar por supuesto, proyecciones sobre lo que en un año o dos a más tardar le viene a Venezuela. Un analista geopolítico muy interesante que yo los invito a ubicar en YouTube, porque hace todos los días o día por medio aparece algún nuevo tema que él toca, un tipo bien listo. Peter Zeihan, se escribe Z-E-I-H-A-N, Zeihan, Peter Zeihan. Es norteamericano. Y estuvo analizando en uno de estos programas, el último que hizo, qué suerte le cabe en el próximo futuro, en el futuro inmediato a Venezuela, y para resumirlo en una palabra, colapso, el desmoronamiento de Venezuela. ¿Y por qué? Bueno, él hizo un análisis, que por supuesto es correcto, de el enorme deterioro económico de ese país a manos de la cáfila de incompetentes, de chantas, de ladrones y de toda clase de personas de tercer nivel que se hicieron cargo del país y que literalmente en vez de manejar las empresas las están rematando, las están liquidando, se están enriqueciendo. Y en el caso del petróleo, él explicaba todos los desbarajustes que llevó a cabo el régimen de Chávez primero y Maduro después con la empresa de un país que exportaba petróleo en grandes cantidades y que empezó a exportar cada vez menos porque no supieron gestionar un déficit típico de estos grupos progresistas que lo estamos viendo también en Chile, progresistas y ladrones al mismo tiempo. Entonces, en un momento dado, Zeihan llegó una empresa norteamericana, Chevron. Llegó en el mismo momento en que la administración de Biden estaba levantando algunas de las sanciones que le aplicó a Venezuela en su momento por sus conductas antidemocráticas. Entonces se prometieron los venezolanos, el gobierno venezolano, que se iban a portar mejor, digamos, para las próximas elecciones, las que vienen ahora. Y entonces se levantaron algunas sanciones, llegó Chevron a más o menos echar a andar de nuevo la industria petrolera, tratar de recuperarla. Pero resulta que no está cumpliendo, no cumplió, son mentirosos, aparte de corruptos e ineptos, son mentirosos, no han cumplido
con las promesas. Ustedes han visto lo que están haciendo para preparar la reelección de Maduro. Han llegado a niveles de caricatura. Y entonces se van a volver las sanciones. Se fue Chevron y la producción de petróleo de Venezuela se fue al piso. Están liquidados económicamente y según Seihan esto produce un desmoronamiento, un desplome del régimen madurista, chavista a 1 año, 2 años plazo, a menos que lo vendan el país a China. Esa es la otra posibilidad, como ha ocurrido en otras instancias, en otras partes del planeta. Regímenes ineptos, regímenes de ladrones, regímenes de corruptos, terminan vendiéndole el país a precio huevo, a precio de por liquidación por incendio, que en este caso sería muy correcto, a los chinos. Entonces ahí la cosa sigue funcionando como un proveedor de lo que los chinos quieran saquear del país. Ahí eso sí que son saqueadores de las riquezas nacionales. Y voy a entrar a otro tema que ya es nacional, puramente nacional, un poco más como teórico, pero nacional. Pero antes de eso, amigos, les quiero recordar algunos productos y servicios que son para usted. Y un evento que es también para muchos de ustedes, que es el Congreso de la Familia, que se va a celebrar el día 6 de julio de este año en el Centro de Eventos Espacio Riesco, desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, porque va a haber un montón de muy importantes y destacados expositores chilenos y extranjeros que van a tocar distintos aspectos del tema familia, de esta institución que ha sido básica en el desarrollo de la historia humana, la cultura y la vida civilizada, o por lo menos semicivilizada desde el principio de los tiempos, desde el principio mismo que existe la raza humana, pero que está ahora, no sé si bajo ataque, o en algún caso está siendo puesta entre paréntesis, y en el medio cultural que nos movemos ahora en Chile y en muchas otras partes con este predominio hasta el momento, aunque ya van en caída libre del progresismo, los discursos políticamente correctos, la familia parece estar bajo amenaza también. Entonces, es interesante para las personas interesadas en participar en esto, que forma parte, es uno de los campos de batalla de la guerra cultural. A los interesados, pónganse en contacto con el sitio que aparece ahí para adquirir su ticket, porque esto no es gratis. Obviamente que no se podía hacer gratis, hay que traer a estas personas, qué sé yo. Hay también otro sitio, FAM, tal cual suena, por familia, famfest.cl, y separe, obtenga su ticket. Ok. Sigo con torch.cl, el sitio donde usted va a encontrar las linternas que le he mostrado muchísimas veces, súper potentes, súper portátiles, resistentes a los golpes, resistentes al agua y con batería autónoma que usted recarga en el computador o en la red eléctrica en pocos minutos, y ahí está a su servicio, como la que tengo yo aquí en el bolsillo izquierdo, junto con mi llavero, una linterna que me ha servido y me sirve y me va a seguir sirviendo por mucho tiempo, fantástica. Continúo con Fastmark, una empresa de transporte chilena internacional, carga internacional, cargas grandes, cargas pequeñas, cargas para empresas, container, en barco, qué sé yo, cargas que usted, algo que usted compró en Estados Unidos en alguna tienda, también le traen, sea una cosa muy pequeña o sea un refrigerador grande, lo que usted haya comprado se lo van a traer de todas maneras. Ellos lo llaman cargas pequeñas, aunque pueda ser grande para usted. La atención perfecta, conocen todos los vericuetos de la burocracia chilena, es una empresa nacional, lo van a atender súper bien, fastmark.cl. Y termino este bloque con autowolf.cl, el sitio que usted tiene que contactar si quiere que su vehículo, que está medio tarreado, medio feo, quede como nuevo. Vienen a su casa y en un día se lo dejan tiki-taka delante suyo, de manera que usted ve lo que están haciendo. Qué mejor garantía que usted pueda ver la clase de trabajo que hacen. Fuera de eso dan una garantía de 1 año. Ya, vuelvo a mi agenda aquí. Se ha formado una especie de debate sobre el tema de lo que se llamaba antes las humanidades. Yo no sabía que todavía lo usaban algunos, ese concepto un poco ya antiguo, porque resulta que Sebastián Edwards supuestamente habría dicho que ya no había que financiar más las humanidades, que había que concentrarse en las ciencias duras, digámoslo así, pues estoy simplificando. Entonces saltó Alejandro Yuañán, que es un intelectual de izquierda, un académico que me tocó conocer, y los amarreó porque dijo que cómo, que esto, que las humanidades, qué manera de, qué salvajismo cultural esto de tratar de liquidar las humanidades. Bueno, a mí me parece que están discutiendo sobre cosas distintas.
Antiguamente, en los tiempos en que yo estudiaba estas cosas, se solía llamar humanidades, e incluso en el colegio se hablaba de humanidades por el segundo ciclo de educación, lo que ahora se llama educación media, se llamaban las humanidades. Primera humanidad, segunda humanidad. Humanidades en general es un término bastante antiguo que se refiere al estudio serio de filosofía, historia, idiomas. Luego se agregaron, por supuesto, las ciencias sociales más modernas, la sociología, las ciencias políticas, la geografía humana. Eso eran las humanidades y eran estudiadas cuando se suponía que uno estudiaba humanidades. Estamos hablando de una persona que por lo menos manejaba 4 o 5 idiomas, 3, 4 idiomas, 3 mínimo absoluto, que tenía un conocimiento vasto y profundo de toda la historia, o por lo menos de una parte de la historia, que era un hombre versado en un montón de cosas serias, la literatura de la antigüedad. Eso era humanidades. Y las humanidades a las que se refiere, yo creo, no sé, tendría que preguntarle a él, usted, Yuanyán y otros, es una cosa bastante distinta. A ellos llaman humanidades, dejan de lado todo este tema, un poco lo dejan más o menos de lado, no lo toman muy en cuenta este tema que yo he descrito, y para ellos humanidades es las ciencias sociales modernas, las ciencias, eso que llaman ciencias políticas, la sociología, a su vez asociado por una cuestión no orgánica propia de la ciencia, sino que propia de las contingencias históricas, del tipo de trayectoria que ha ocurrido siempre en las academias, en las universidades, asociado siempre con, llamémoslo en general, el discurso progre, cualquiera que sea el nombre que tome. Entonces están hablando de cosas distintas. Yo creo que lo que Sebastián Edwards está haciendo, lo que está diciendo es que hay que terminar con este estudio bastante superficial y panfletero que se lleva a cabo en estas escuelas de todas estas ciencias que le he mencionado, que de científicos no tienen nada o muy poco, que se han contaminado del todo con puntos de vista y con agendas políticas de izquierda. A eso es lo que yo creo que se refería Sebastián Edwards. A esa supuesta humanidad que consiste en tener unos tipos vociferando y repitiendo como loro consignas progres, o comunistas, o izquierdistas. Pero que si usted los consulta a esos supuestos humanistas, desde luego no hablan más que un solo idioma, desde luego de historia no saben nada, de humanidades no tienen nada. Yo creo que a eso se refería Sebastián Edwards. No a las otras humanidades. Por supuesto que Sebastián Edwards, que es un hombre bastante más inteligente que todos estos otros fulanos, y culto, un escritor, una persona de, digamos, de estatura internacional, obviamente que no está despreciando las verdaderas humanidades. Nadie es tan imbécil de decir que no hay que estudiar ni hay que leer a Tucídides, o a Heródoto, o a Gibbon, o a Beauty, o a Spengler, o a Toynbee, o a Encina, o a otros teóricos del siglo XIX, de las ciencias sociales cuando estaban en sus inicios, que hay que leer a Taine, que hay que leer a Comte, que hay que leer a Durkheim. Por supuesto que no se refiere a eso. Se refiere a estos supuestos humanistas que repiten como loro folletería neomarxista o marxista y se enredan con una pedantería enfermante y morbosa, con un lenguaje supuestamente profundo, pero que es pura verborrea. A eso se refería Sebastián Edwards, a ese tipo de, abro comillas, humanismo, que no es humanismo, es huevonismo. Ya, y ahora amigos, terminado esto, vamos a ir a la cosa concreta, a lo poco concreto que puede haber en un fin de semana. La señora ministra comunista del Trabajo, la señora Jara, ha culpado a las asociaciones de fondos previsionales del posible fracaso, o sea, casi seguro fracaso, del proyecto de reforma previsional del gobierno. Culpa a las AFP que han estado gastando sumas millonarias, no mencionó las sumas millonarias que ha gastado el gobierno con plata nuestra, las AFP las han gastado con plata de ellos, en una campaña de desinformación. Yo he escuchado, porque no hay manera de evadirlo, la serie de cosas que ha dicho en distintos voceros, personeros, autoridades de gobierno hace tiempo sobre la AFP, y ahí está la desinformación. Ahí está la ignorancia, porque no tienen ni idea cómo funciona el asunto. En cuanto a las cosas que ha dicho
la AFP, no hay absolutamente ninguna cosa que usted no pueda comprobar personalmente. No hay ninguna desinformación. Ninguna. Pero no cuesta nada imputarle a alguien o a una institución cualquier cosa. La señora Jara salió con a decir que estaban desinformando. Y luego le dijo a la oposición, o sea, a los senadores y diputados de oposición, ¿qué intereses defienden? Dando a entender, por supuesto, el típico lenguaje comunista, que son intereses espurios, que son intereses económicos, que es el interés del tío rico MacPato, que es la plata cochina, que están defendiendo los señores de la oposición. ¿Qué intereses defienden? Bueno, yo le voy a decir los intereses que defienden estas personas. Están defendiendo los intereses de los cotizantes en primer lugar para que no los robe el Estado. Eso es lo que están defendiendo. Están defendiendo que se mantenga un sistema que, cuestión de revisar las planillas, las cartillas, que a uno le llegan, mucha gente no las hace y reclaman y se suman a las marchitas, porque así de necios hay muchos chilenos. Es cuestión de ver las planillas y ver, a ver cuánto deposité X y ahora tengo 3X. ¡Uy, qué tremendo robo! Entonces, ¿qué intereses defiende la oposición? Defienden los intereses de los cotizantes y al final de cuentas defienden los intereses de todos los chilenos, porque resulta que, para información de los que no lo saben, los miles y miles y miles de millones de dólares a los cuales quiere meter mano el gobierno, que se han juntado con los depósitos, las cotizaciones de millones de chilenos a lo largo de años, se constituyeron en un tremendo fondo de capitales que permitió durante años, los años de la concertación especialmente, un montón de inversiones que están asociados al desarrollo económico que hubo en esos años, sin que esto perjudicara a las personas, porque usted no es perjudicado si su plata, que por ejemplo tiene en un banco, es usado por ese banco para prestárselo a una inversionista, porque esa plata usted no la está perdiendo. Esa plata usted la tiene. El banco la presta, pero la recibe de vuelta. Usted no pierde un centavo, no le están sacando su plata. Su plata está siendo invertida y eso de maneras directas e indirectas usted lo está favoreciendo, como favorece a todo chileno, sea cual sea su postura política y financiera, el crecimiento general del país. Eso es lo que está defendiendo la oposición, señora Jara. Pero la señora Jara, como toda fanática sectaria, para ella, ¿cómo se los dijera? Para ella, la única respuesta valedera es la que coincide con su postura. Esa es la única aceptable. El proyecto del gobierno, en el fondo, es un proyecto que, con todo un lenguaje mentiroso y falso, eso sí que es desinformación de la señora. Vean ustedes el spot del gobierno, si eso, basta con eso. Hay toda la mise en scène que pusieron, una familia clase media típica, hasta los muebles muy bien elegidos, que no fueran a creer que eran unos ricachones. La abuelita lo va a pasar bomba con la reforma previsional. O sea, no cuesta nada inventar cualquier cosa si los nazis hacían lo mismo. Entonces, en el fondo quieren meter mano en esos fondos del gobierno, porque ya no hay cosa que no hayan metido mano y la han ido gastando y malgastando todas. El último fondo que les queda por robar, por expropiar, como dicen ellos, es los fondos de cotizaciones. Entonces, siguió insistiendo la señora Jara, el sistema político debe dar respuesta a esta situación. Bueno, si la dio, pues el no es una respuesta. No sé si se le había ocurrido a la señora Jara, pero insisto en el punto que acabo de hacer. Para ella la única respuesta valedera es el sí de las niñas para ella y su proyecto y su coalición. Si no es el sí, no es una respuesta. Pero yo le voy a explicar una cosa bien sencilla para que esté al alcance de la inteligencia de la señora Jara. Si a mí me dicen, señor Villegas, 2 más 2 son 3, mi respuesta va a ser, te equivocado. Y esa es una respuesta valedera. Estoy negando la afirmación del otro y al negarla estoy dando una respuesta diciendo usted está equivocado, no es 3. Mire qué simple. A ver si, yo creo que eso lo puede haber entendido la señora Jara. Entonces, la oposición le dio una respuesta. Cuando se oponen, le están dando la respuesta que 2 más 2 no es 3. Le están dando la respuesta que el proyecto previsional del gobierno no es favorable para la viejita, para la abuelita, que es favorable para los ladrones, como los que están todavía involucrados en el tema de la fundación y que todavía no se ha aclarado nada, como voy a ir a verlo porque se cumplió el 16 de este mes
o sea, el día que estoy grabando, un año de que esta cuestión estalló. ¿Y qué pasó en el intertanto? Ya lo vamos a ver. Nada, por supuesto. Así que la señora Jara cree que solo la respuesta favorable, que el sí de las niñas, es una respuesta. Cualquier otra cosa no es una respuesta. El sistema político debe dar una respuesta. Ya se la dieron, hombre, por Dios. Bien, en fin. Hay que explicarle así con pera y manzana a estas señoras, porque si no, no entienden nomás. Pues si no, hay un problema ahí serio, severo. Bueno, permítanme ir a otro bloque. Señores que dirigen o son propietarios de empresas y que ustedes saben lo interesantemente complicado y serio que es el tema de la logística, el movimiento de objetos de la empresa, las descargas de barco, el bodegaje. Bueno, ahí pueden haber un montón de déficits que le están costando plata. Póngase en manos de servicios logísticos de ingeniería, consultores que son expertos en el tema, van a revisar su actual logística, los puntos débiles que encuentran, se los van a hacer notar, les van a ofrecer soluciones para llevarle eficiencia en esos puntos al 100%, llegado el caso, si usted lo necesita, si usted lo pide, le van a ofrecer un plan completo logístico. Es más, le van a buscar a la gente para que maneje gente, o sea, son headhunters, van a buscar a la gente adecuada, con las pericias profesionales necesarias para manejar su logística. Póngase en contacto ya. kmmillas.cl, ya sabe, el lugar donde le van a comprar las millas que usted ha acumulado por sus vuelos. Si no las va a usar, véndalas y conviértalas en plata, porque de lo contrario, el día menos pensado desaparecen y no se demoran mucho en desaparecer. Usted tiene miles de kilómetros, cree que los va a mantener para siempre, para viajar cuando se le ocurra. No es así. No es así. Así que si no las va a usar pronto, conviértalas en plata en kmmillas.cl. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y o plata en lingotes, en moneda, para tener una póliza de seguro absolutamente invencible. No se olvide que el oro está subiendo de valor en estos días, y si no sube de valor, se mantiene en su valor, cosa que no ocurre con los títulos de la bolsa, con los billetes, con los cheques, con cualquier cosa de esa. El oro y la plata son valores intrínsecos, y por eso son una póliza, la mejor póliza posible. Y termino el bloque con entrenainglés.cl, la academia de inglés gestionada por profesores de inglés, que le da clases online para que usted, terminado el curso de 24 clases, sepa conversar, lo cual significa, no lo olvide por favor, no solo poder hablar y formular una frase para pedir un sándwich en la Fuente Soda en Nueva York o en Chicago, sino entender lo que le están respondiendo. La conversación va para los dos lados, ¿no es cierto? Hay que entender. Y esa quizás la parte más difícil de otro idioma, es entender lo que a uno le dicen con una pronunciación que no es necesariamente de la BBC. Va a salir conversando, le regalan además, una vez terminada su curso de 24 clases, 4 clases extras para que usted las use personalmente, para afinar, por ejemplo, sus conocimientos, o las regale a un tercero para que vaya teniendo una idea cómo es el curso. Bueno. Dejemos a la señora Jara entonces pidiendo explicaciones, que ya se las dieron. Le dijeron no, eso se llama tapa. Ya le han hecho tapa y se la van a seguir haciendo porque es un mal proyecto. Esa es una respuesta. Decir no es tan respuesta como decir sí, señora Jara. ¿No se le había ocurrido una cosa tan sencilla? Bueno, se la expliqué. Como ustedes saben, se ha celebrado una cumbre de la paz en Suiza a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahí estuvo Boric, firmó un documento donde se pide, se exige, se reclama seguridad nuclear y de tránsito marítimo. Hay 12 países que no firmaron, entre ellos Brasil, México, para nombrar de la zona, hay otros países también, la India, Sudáfrica, son todos países que por distintos motivos tienen ciertas cercanías, ya sea económicas, políticas o ideológicas, de cualquier, no sé de qué género, con el mundo pecaminoso de los rusos, los chinos, etc. Bueno. Antes de entrar a comentar los dichos de Boric, voy a leerles textual una parte de un documento, no sé si llamar la carta pública o qué, que sacó el Partido Comunista a propósito de esta cumbre,
Partió reconociendo que, por supuesto, el presidente es el hombre que dirige las relaciones internacionales, pero después espetó esto que cuando ustedes lo escuchen de mis labios, o a lo mejor lo leyeron ya, no van a poder creerlo, van a decir, esta gente sacó esto, una copia que tenían, no sé, el carbónico de alguna declaración del Partido Comunista para la guerra de Corea, del año 52, porque su obsolescencia, su anacronismo increíble. Escuchen, por favor. La perseverante y condenable política intervencionista de Estados Unidos, la prepotencia para no asumir acuerdos ampliamente mayoritarios de Naciones Unidas, las políticas inhumanas y criminales con que imponen cercos y bloqueos según sus intereses intervencionistas, nuestra propia historia como país que sufrió el genocidio y exterminio no conocido en nuestra historia con un rol directo del imperio, nos exige permanentemente actualizar, pero no la están actualizando, nuestra política antiimperialista. La participación a través de la OTAN nos alerta sobre las provocaciones y peligros que desafían la convivencia en el planeta. Los y las comunistas, tenían que poner los y las, porque por supuesto el discurso políticamente correcto lo asimilaron. Le asignamos una alta valoración política a los esfuerzos que de distintas partes se realizan para lograr establecer una cumbre por la paz, con la integración plena de las partes incumbentes. Aquí están diciéndole, oiga, tienen que estar los rusos. Una iniciativa parcial, sin los rusos, puede ser una actividad solidaria, pero no obligatoriamente tendrá la eficacia del proceso para construir un acuerdo político que resuelva la paz. Algunos pretenden alinear países a una alianza bélica que promueve la incorporación directa de los países de Europa en un conflicto y suministra pertrechos militares y asesoría. Aquí entró Israel inmediatamente al juego de Israel para su acción genocida en territorio palestino. No existe el territorio palestino, entre paréntesis. Todavía no existe el Estado palestino y por lo tanto no existe el territorio palestino. Pero en fin, contraviniendo las resoluciones nacionales. Con profundo sentido de la responsabilidad, reiteramos nuestra posición ante este dramático conflicto, cuyo alcance, si bien hasta el momento es incierto, no obstante, permite adelantar sus dramáticos, aquí pura bla bla bla, potenciales para estos pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue aquí unas líneas más, y fíjense ustedes, esta cumbre se realiza por la agresión, porque fueron los rusos los que invadieron Ucrania y no viceversa, por eso. Y no hay ni una sola palabra en que aparezca Rusia aquí, ni siquiera así por error que esté la palabra Rusia por ahí en un rincón. Todo es el antiimperialismo, los norteamericanos malévolos, los israelitas atroces, etc. Y el lenguaje de siempre, el antiimperialismo. Ni una palabra sobre el hecho de que esta guerra en Europa la inició Rusia, señores. Señor Carmona, qué mal redactado, entre paréntesis, esta cuestión. Patético, cantinflera. No muy distinta a las que yo leía de cabros chicos en relación. Primero fue la guerra de Corea, después la guerra de Vietnam. Si ustedes leen y buscan y pueden encontrar en las documentaciones antiguas, en la Biblioteca Nacional, documentos políticos, declaraciones, etcétera, del Partido Comunista en los años que ustedes pidan y busquen, le van a encontrar el mismo lenguaje con unos cambios de palabras nada más. Se quedaron pegados como una secta religiosa, como esas sectas que se quedaron pegadas en la caverna cerca del Mar Muerto, o cosas por el estilo, o no sé, sectas religiosas que no cambian, como esos que están en Utah, en Estados Unidos, que no pueden andar en vehículos motorizados, sino que andan en carreteras tiradas por caballos. Se quedaron pegados en un pedazo del tiempo y de ahí no los movieron más. Y ahí esta declaración donde Rusia, que es la causa por la cual se reunió esta cumbre de la paz, no aparece con ninguna parte. Realmente una obra maestra de estupidez, de anacronismo. Esto es el partido que está manejando, como mínimo, el más influyente dentro del gobierno. Gente con este cerebro, con esta inteligencia, con esta falta de inteligencia, con este anacronismo mental, con esta obsecuencia con Rusia, e incluso cuando ya no es comunista. Ahí está. Lean ustedes el documento completo. Esta es una parte nada más. Muy impresionante, ¿no? Muy impresionante. Pero es muy impresionante, pero muy previsible. Las sectas religiosas no cambian nunca. Ustedes no van a ver nunca una secta que empiece a pensar distinto, adaptándose a los tiempos, tomando en cuenta la historia, los hechos que tienen ante sus caras. No los ven. No los ven. Entonces resulta que en vez de hablar de Rusia,
hablan de Estados Unidos y de Israel. Bueno, y ahora vamos a los comentarios de Boric, que por lo menos tuvo la decencia que el país firmara este documento. Pero luego, por supuesto, tenía que meter a Israel al baile y dijo que ha habido una clara violación, se refería a Rusia, una clara violación del derecho internacional con la invasión de Ucrania y las acciones israelitas en Gaza. Tenía que meter esto, que no tenía nada que ver con la cumbre, pero lo tenía que meter. Tenemos, dijo, que mantener el mismo estándar en materia de integridad territorial. Y aquí mostró el señor Boric una vez más su profunda ignorancia, porque Gaza no es territorio de ningún Estado, y por lo tanto el concepto de integridad territorial que uno lo usa cuando un país, un Estado existente que tiene un territorio, como Ucrania, por ejemplo, le ha sido arrebatado y se le pretende arrebatar más todavía un pedazo. Entonces ahí está en juego su integridad territorial. Por eso la primera parte donde habla de la violación del derecho internacional. Pero resulta que Gaza no es territorio de un Estado palestino porque no hay un Estado palestino. Yo no voy a decir si es bueno o malo que exista un Estado palestino. Estoy diciendo un hecho. No existe en este momento un Estado palestino, por lo tanto no existe un territorio palestino. Y como no existe un territorio palestino, no hay una violación de la integridad territorial. Gaza es un territorio, una superficie geográfica donde vive o vivía un montón de gente y sobre todo donde armaron su base militar la organización terrorista Hamas. Eso es Gaza. No es territorio, es un campo de batalla creado por Hamas. Ellos construyeron esta especie de ciudad subterránea repleta de armas y de toda clase de instalaciones y recursos militares para su permanente lucha contra el Estado de Israel. Es un campo de batalla, y es un campo de batalla porque en eso lo transformó Hamas. Porque si Hamas no estuviera instalado ahí, ¿para qué habrían ido los israelitas a buscar a Hamas? Lo habrían ido a buscar a donde estuviera. Pero estaban ahí. Entonces entraron ahí. Eso no es violar una integridad territorial. Pero la ignorancia no tiene límite. Pero en fin, al menos rescato que Chile no está alineado con el país que maneja el guatón guachuchero, con Brasil, ni con México en esto de no firmar ese documento. ¿Por qué no lo firmaron? Habría que preguntarle al guatón guachuchero y a la señora que está ahora de gobernante en México. Y habría que preguntarle a los caballeros nativos que llegaron a gobernar ahora Sudáfrica, país que se está yendo pero en pica para abajo, entre paréntesis, en todo orden de cosas, económico, político, seguridad, lo arruinaron. Bueno, hay sectores políticos, sociales, étnicos que lo que tocan lo arruinan, y estamos viéndolo en Sudáfrica, que era una potencia económica. Sí, claro, el apartheid y todo eso era muy malo, pero en fin, el hecho es que terminaron con el apartheid y terminaron con el progreso también. Yo no digo que el apartheid era la causa del progreso, digo nomás que se cambió la estructura política y Sudáfrica va para abajo de todas maneras. Vean ustedes, es cuestión de ver las cifras, y para eso están en la internet, úsela para ver las cifras del desarrollo último, los últimos 20 años de Sudáfrica, y compárelo con el pasado. De la India, bueno, siempre tenía una relación muy ambigua con Rusia y con Occidente. En fin, habría que preguntarle a Modi, que fue reelegido presidente. Ya. Vamos ahora a lo que mencioné, de que se cumplió un año hoy, que yo grabo ayer para ustedes que están viendo el programa, del caso que se llamó Convenios, que yo creo que es un nombre muy malo para titular esta estafa, este robo en gran escala del erario nacional. Lo llamaron caso Convenios. Es ya una manera de empezar a disfrazar el asunto, creo yo. La pregunta que se hace en la prensa, aquí yo repito la pregunta en la prensa, ¿qué pasó con la famosa frase que espetó, no sé si fue Boric o fue la señora Tobá o alguien del gobierno, de la cumbre del gobierno, que se iba a aclarar esto: caiga quien caiga? ¿Quién ha caído? Estamos hablando de la gente importante, no político, no estamos hablando de los pichiruches que agarraron porque ya, digamos, no era manera que esconderlo. ¿Quién cayó? No se ha cumplido en absoluto, afirmó, y con razón,
un diputado de Renovación Nacional, don José Ángel Castro, agregó: el gobierno miente. El gobierno miente, efectivamente, el gobierno miente, el gobierno oculta, el gobierno encubre, el gobierno pasa planchas, el gobierno apoya a Venezuela, el gobierno se deja humillar, y ahí está. Será recordado, agregó José Miguel Castro, como el más corrupto gobierno que jamás haya existido en este país. Bueno, lo curioso es que uno de los caballitos de batalla del Frente Amplio, al cual pertenece a través de una subsecta el señor presidente de la República, el caballito de batalla que usaron era que ellos, los jóvenes idealistas con los ojos en blanco mirando el cielo, con sus manitas así, venían a limpiar el país, pues, porque los viejos eran todos unos macucos corruptos, bueno, para las transacas con los poderes fácticos. Ellos eran las princesas, ellas eran las hadas madrinas de la pureza. Ellos eran el príncipe valiente, dije valiente, no caliente. Ellos. Y miren ustedes cómo han estado participando y participaron en los casos, incluyendo algunos tipos que estaban dentro de la moneda. El más corrupto, efectivamente. Una corrupción que no es un tema de personas corruptas, sino que de instituciones corrompidas. O sea, o veámoslo de otra manera, no de personas que cometen actos corruptos, sino que corrupción institucionalizada, haciendo uso de mecanismos públicos, de organismos públicos, de ministerios y reparticiones, alcaldías, etc. Eso es corrupción institucionalizada. Ellos, por supuesto, cuando ya no podían cubrirlo todo, han tratado de, como lo he dicho mil veces, de focalizar esto como un tema de individuos corruptos, individuos que se les pasó la mano, y eso se revela incluso hasta el día de hoy en el lenguaje que usan. Porque el señor, por ejemplo, Tomás Bodanovich, de Revolución Democrática, que es alcalde de alguna comuna de Santiago, no sé, recuerdo si es Maipú, Puente Alto, cuál, una de ellas, creo que es Maipú, pero da lo mismo, una comuna más o menos periférica, dijo que, a propósito de todo esto, que es un caldo, una cazuela de corrupción masiva, brutal e institucional. Entre otras cosas, el señor Bodanovich dijo que había sido un aprendizaje. O sea, todo esto fue para aprender a ser decente y honesto, y que parece que no éramos tan macanudos como andábamos creyéndonos. Toda una lección de humildad, una lección moral. Casi glorifica la corrupción como instrumento para ver la luz. Como la vieja historia del pecador que se convierte en santo. Voy a volver con Bodanovich después de poner fin, amigos, a mis bloques comerciales que hacen posible este programa, junto con los aportes, como he dicho, muy importantes y más importantes todavía, de ustedes en Patreon y en Flow. patriciastocker.com, un grupo de profesionales que se encargan de registrar en Chile y en el extranjero la marca de su producto, de su servicio, de su invento, lo que sea, para que no tenga el chasco de que aparecen los frescos a decir: yo la inscribí primero, así que vaya soltando la mitad de sus ganancias. Para que eso no le suceda, para que no tenga ningún problema, para que su marca esté no solo registrada, sino que renovada y protegida todo el tiempo, patriciastocker.com. Continúo con mucho gusto y con mucho placer. Recibo nuevamente entre mis brazos a mi viejo cliente y además amigo personal, Pablo Tolosa, con su ajedrez. Amigos, en agosto se inician cursos para niños, tanto para niños que no saben nada, un curso básico, para niños que saben algo, un curso de táctica y estrategia. También hay cursos para adultos. Los cursos son online, el costo es de 21 miserables lucas mensuales, nada, menos lo que usted gasta en una salida con la polola al cine y después ir a comer y después lo demás. 21 lucas al mes, curso de ajedrez, súper bueno. Ya les he explicado muchas veces lo útil que es para ordenar la mente de los niños especialmente, o para mantener más o menos funcionando la mente de los que somos más viejos.
En agosto, vaya poniéndose ya en contacto porque estos cursos tienen un cupo, a pesar de que pueden entrar docenas de personas, pero hay un cupo, no por un problema técnico, sino que porque Pablo le gusta enseñar a un grupo suficientemente limitado como para poder interactuar realmente con todo. Ajedrez, ahí están viendo los datos a mi derecha para ponerse en contacto con Pablo. Sigo con Hey Propiedades, el corredor inmobiliario que vende con sus métodos innovadores, con su intensa concentración en la pega, con el hecho que se hace cargo de pocas propiedades y eso produce resultados. Yo repito, no hay que mascar chicle y caminar al mismo tiempo, hay que una cosa o la otra para que funcione bien. Y sigo con González y compañía, un buffet de abogados penalistas que se van a hacer cargo de cualquier problema penal que usted pueda tener. Ya lo imputaron de algún crimen, algún delito vinculado al Código Penal. Eso es muy serio, muy grave. Tiene que ponerse en manos de penalistas, no de cualquier abogado. Y entre los penalistas, González y compañía tienen fama muy bien ganada por los casos que han ganado de exitosos. González y compañía, ahí está el link. Sigo con urantiacos.cl, una empresa chilena de software que diseña software a la medida para grandes empresas, organizaciones, corporaciones, a la medida, o sea, hecho para usted, para exactamente lo que su empresa necesita. No solo el software, por ejemplo, para manejar bases de datos, le pueden crear y le crean y le diseñan un buen sitio web, aplicaciones móviles, lo que usted necesite, urantiacos.cl. Y termino con Remodeling, que es esta empresa que se dedica a la remodelación con puros profesionales. Temas de paredes, pisos, muebles de cocina, lo que sea. Tienen arquitectos, tienen pintores, tienen expertos en suelo, tienen mueblistas, lo que sea. Usted no tiene necesidad de pedir todos los servicios juntos. A lo mejor usted quiere simplemente repintar. A lo mejor usted quiere cambiar el piso por otro. A lo mejor quiere cambiar los muebles de cocina. Puede ser, lo que usted quiera. Una empresa de verdad, con nombre y apellido, que garantiza que está ahí disponible y que responde a sus necesidades. Bien, volvemos a Boanes, que habló del aprendizaje. O sea, todo esto fue un aprendizaje, como que dijéramos, el país becó a estos niños para que metieran las manos en los cajones porque era la manera de aprender. Aprender que no eran tan puros y castos como decían, que eran medios ladronzuelos también de repente, pero ya aprendimos, nos pillaron, nos pegaron en los dedos, no ha caído nadie realmente, caiga quien caiga, no cayó nadie, solamente unos pichiruches rasqueli. Ese es el gobierno que tenemos. Y Bodanovich además aprovechó de notificar al país que no tiene contemplado presentarse como candidato a la presidencia, que no tiene en mente una candidatura. En esto fue bastante correcto Bodanovich, hay que reconocer. Le dijo, me eligieron en mi comuna por 4 años para cumplir con lo que yo prometí que iba a intentar hacer, y por lo tanto no es el momento de mandar todo esto al diablo y decir, no, ahora quiero ser candidato a la presidencia. Eso es algo que debieran hacer mucho, pero no lo hacen. Descartó su candidatura presidencial y dijo que, con mucha humildad, que no tenía los conocimientos suficientes, la experiencia, etcétera, y mencionó como una verdadera alternativa a doña Carolina Toá. Yo creo que ahí se anduvo equivocando medio a medio. Carolina Toá es un volantín de plomo. Un volantín de plomo, no hay manera. Ahora, todo candidato de la izquierda en este momento va a ser un volantín de plomo. Y si no es un volantín de plomo, si tenía algunas virtudes intrínsecas, como por ejemplo el caso de Lavallejo, que por lo menos tiene buena pinta, va a tener que cargar con un plomo encima. El plomo de lo que significó su participación en el gobierno del señor Boric, que anda paseándose ahora por Europa haciendo el gran papel, ¿no es cierto? Pero lamentablemente va a regresar. Bueno, amigos, finalmente termino el programa recomendándoles un libro que yo estoy repasando y releyendo porque estoy, como ya les he dicho varias veces, preparando un curso sobre historia romana. En realidad no es historia romana, otra cosa ya se lo explicaré con más detalle cuando ya lo tenga listo y se los ofrezca para los que quieran inscribirse. Pero estoy releyendo prácticamente todo lo que tengo de literatura, que es mucho, no voy a alcanzar a todo. Y este libro sobre el gran personaje, este gran tipo que fue Julio César, es el mejor. Yo tengo varios sobre Julio César.
Este es el más completo, el más nuevo, con más datos, más antecedentes. La historia está siempre recogiendo nuevos. Encuentran documentos, encuentran monedas que los ayudan a los historiadores a informarse sobre ciertas cosas. Este libro sobre Julio César, de Adrian Goldsworthy, que es un especialista en historia de la antigüedad clásica. La vida de un coloso. César. Julio César. Un libro muy interesante de este personaje greater than life, como dicen los gringos, con personajes de este calado, que fue muy importante como símbolo y como causa de cambios vitales en la historia romana. Su paso de la calidad de república a la calidad de primero principado y luego de imperio así desnudamente, pero ya más tarde. Un libro muy entretenido además, muy interesante. Adrian Goldsworthy tiene una virtud que no todos los historiadores tienen, de ser entretenido, fíjense ustedes. Es un hombre que sabe escribir, y sabe escribir para nosotros los legos, o sea, no académicos que les encanta leer cosas que no se entienden, áridas y repletas de notas al pie de página. Este hombre sabe escribir. Así empieza, con esta línea que dice: para el final del segundo siglo antes de Cristo, la República Romana era el único gran poder que quedaba en el mundo del Mediterráneo. Cartago, la colonia fenicia, cuyo comercio imperial había dominado el occidente por tanto tiempo, había sido arrasada hasta el suelo por las legiones en el 146 a.C. Muy entretenido, amigos. Y el curso, para los que están interesados, hay algunos que me hacen ver que están interesados y que se van a inscribir, etcétera, lo estoy trabajando, lo estoy preparando, así es que va a estar en su momento y ahí les voy a contar específicamente qué clase de historia es la que les voy a ofrecer, para que tengan claro de qué se trata. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos vemos mañana con Nicole Rodríguez. Chao.